Eh, Buenas tardes, damos comienzo a esta charla de iridología que lleva por subtítulo Conoce el universo dentro de tus ojos. Mi nombre es Francisco Fuchsloher, soy director de la ONG Naturópatas para Chile y entre nuestras funciones es la educación en salud. Y hoy vengo a presentar estos conocimientos que he adquirido desde ya hace mucho tiempo, ser más exacto, hace 20 años. A la edad de 15 años conocí la iridología con mi padre y ahí la empecé a aprender. Y en la clínica la practico hace alrededor de 8 años. Es un tema muy fascinante, es un mundo que de alguna forma es muy valioso como herramienta para un terapeuta o simplemente para uno conocer su estado físico corporal, ¿ya? La iridología, si bien es por las ciencias conocida como considerada como una pseudociencia, en sí no hay que desmerecer el largo trabajo de los precursores de la iridología, y hoy en día también la ciencia se ha interesado mucho en lo que adentra el estudio del ojo y en especial también en el iris en países como Rusia y China. Entonces, hoy en día hay ciencia, hay estudios científicos que de alguna otra forma están buscando su comprobación. Pero bueno, aquí vamos a ver, y ustedes mismos van a entender que no necesita una aprobación. O sea, a nuestros simples ojos es cosa de comprender el valor que hay en la mirada, en una simple mirada en el rostro de una persona cuando nos miramos a los ojos. ¿Ya? Ahí vamos a ver que de verdad esto incluso es intuitivo, entendemos que es así, ¿ya? Quizá ahora vamos a entender un poquito la parte más técnica y vamos a ver como una parte más poética también de la iridología. Bueno, primero señalar que en nuestro universo existen leyes, ¿ya? Existen leyes naturales. Una de las leyes que hace referencia a la iridología es la ley de correspondencia. Y esta ley dice que como es arriba, es abajo, o como es adentro, también es afuera. Y es así. En nuestros ojos, en nuestro iris especialmente, se refleja todo nuestro ser interno. El cuerpo tiene esta correspondencia. Hay una fractalidad en el universo y también hay una correspondencia, o sea que somos parte de un todo. Y como parte de un todo, se expresa en nuestro iris todo nuestro ser interno, y no solo en nuestro iris. Bien, muchos deben saber de las medicinas naturales que hay distintos mapas topográficos, como en las manos, como en los pies a través de la reflexología, la auriculoterapia a través de el canal auricular. Entonces nuestro cuerpo, de alguna otra forma, este reflejo, esta correspondencia, la hace entrever. Y lo maravilloso del iris, que de alguna otra forma hace entrever todo lo que está internamente. O sea, es el único órgano que proviene desde nuestro interior y específicamente incluso desde nuestro cerebro, y por ende va a estar conectado por todo nuestro cuerpo, se expresa al exterior. Entonces, aquí vemos cómo esta ley se hace presente, ¿ya? La ley de correspondencia, que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, y como es en el cielo es en la tierra, ¿ya? También así los chinos lo entendían así. De hecho, el símbolo del yin, el yang, podría representar también esta ley de correspondencia. Da Vinci bien sabía y lo dejó plasmado en esta frase. Dice, aprende a ver, date cuenta que todo conecta con todo lo demás. Y es porque de alguna otra forma, como somos parte de un todo, también todo se expresa en el todo, aunque literalmente suene redundante.
Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos reflejar cómo existe una asignatura con la naturaleza. La asignatura quiere decir la forma. Entonces, cómo hay una forma conectada con la naturaleza. Y las matemáticas, por ejemplo, lo explican así. El mundo de las matemáticas explican el universo. Aquí vamos a ir viendo poco a poco quizá algunas citas, algunos refranes, porque siento que en una frase recalca toda la sabiduría que se quiere expresar de lo que se está tratando de decir. Entonces, esta frase de Galileo Galilei nos dice que el libro de la naturaleza está inscrito en el lenguaje de las matemáticas. Y más aún, vamos a ver que la geometría sagrada también da una investigación minuciosa de lo que es esta naturaleza. Y nuestra naturaleza somos nosotros mismos. Nosotros somos parte de la naturaleza. Cuando hablamos en las medicinas naturales que la enfermedad viene porque el ser humano se ha alejado de la naturaleza, es porque nos alejamos de nuestra propia naturaleza. Cuando nos miramos al espejo estamos viendo la naturaleza. Y si podemos ver, vamos a darnos cuenta que el iris es perfecto. El iris es un círculo perfecto. Nuestro cuerpo está diseñado perfectamente de una manera geométrica tal que está todo en relación y en concordancia. De ahí que viene el número áureo y cuánta filosofía que nos habla, por ejemplo, la geometría sagrada. Otro refrán, por ejemplo, que dice, la geometría es el lenguaje del tiempo, por Khalid Masot, este señor que introdujo los conocimientos orientales en Occidente. ¿Ya? Pitágoras, famoso Pitágoras, también dijo, la geometría es el conocimiento de lo eternamente existente. Y si podemos ver en esta imagen al centro, cuando hablábamos del sentido de correspondencia, arriba tenemos unas raíces de un árbol y fíjense en la parte de abajo hay un trozo de un iris, como también representa, o a la izquierda, también representa esta forma. Entonces, si se dan cuenta, la vida, de alguna otra forma, está hecha de una geometría perfecta, y nosotros somos parte de ella. Esta frase no la suelo citar cuando en las clases que me conocen o me han seguido, o las charlas que hemos dado a través de la ONG, sobre la microbiota intestinal, es otro mundo que me apasiona mucho. Pero esta frase también le hace mucho sentido a pesar de que estaba dirigida a las bacterias, pero yo creo que justamente el iris al ser tan diminuto y al adentrarse en él y conocerlo profundamente, vamos a conocer ese papel infinitamente importante. De ahí que el dicho dice, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente importante. Imagínense que estas fibras que vemos ahí en esta foto son pequeñísimas, que son a la vista normal son casi imperceptibles a veces. Entonces, imagínense el valor que hay detrás de ellas. Y nuevamente Einstein vuelve a recordarnos que nos dice, mira profundamente en la naturaleza y entonces entenderás todo mejor. Entonces, si miramos en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ojo, en nuestro propio iris, quiere decir que vamos a entender todo mejor y que lo que vamos a entender mejor va a ser nuestra salud, va a ser la conexión que necesitamos con nuestro cuerpo. Muchas veces vivimos en un cuerpo sin darnos cuenta que es un templo sagrado que es parte de la naturaleza y que ha estado ahí sin prestarle mayor atención. Entonces la iridología justamente nos invita a esto, a saber cuáles son mi herencia, cuáles son, por ejemplo, lo que se conoce como diátesis o mi tara hereditaria. ¿Por dónde tengo que yo encaminar mi salud, mis hábitos? ¿Ya? Entonces, cuando nos adentramos en nuestra propia naturaleza a través del estudio de la ideología, comprenderemos todo mucho mejor. Y lógicamente vamos a comprender todo mejor, más aún si entendemos el sentido de lo que es el estudio de la naturopatía, la iridología. O sea, el estudio de la iridología, disculpen. La naturopatía también me la llevo adentro que se me confunde. La iridología, de una forma de explicarlo o definirlo, es el estudio de los signos, las marcas y las coloraciones
que se establecen en el estroma meridiano y otras zonas del globo ocular. Y no solo el globo ocular también. Nosotros también, los iridólogos, somos ojólogos y rostrólogos. Nosotros vemos los ojos. El solo hecho de mirar a una persona al entrar en consulta, nosotros vemos su cara, su rostro, y vemos el estado de ánimo que puede atraer esta persona. ¿Ya? Los rasgos nos dicen muchas cosas. Bien sabemos que el 90% de la comunicación no es verbal. Y una mirada dice muchas cosas. ¿Ya? Entonces, claro, si vamos adentrándonos en el estudio, claro, podemos partir mirando el ojo de una paciente o un consultante, pero poco a poco vamos a ir adentrándonos en el estudio del iris y yendo ya a zonas particulares y entenderlo cada vez más minuciosamente para, de alguna otra forma, entender este cuerpo que nos está hablando mediante este órgano tan preciado, pues es un órgano de los sentidos que más conexión tiene con el exterior. Y que de alguna forma, si lo vemos más profundamente, bien sabemos que la física cuántica dice que el observador es quien hace la realidad. Imagínense el potencial que hay detrás de nuestros ojos, de este sentido de la vista. Entonces, la interpretación de estos signos va a permitir establecer la constitución de la persona, o sea, las deficiencias orgánicas que tenga un individuo, y complementado con la historia clínica, la exploración y la analítica del paciente, que eso también en el caso si se estudia la iridología para ser un iridiólogo o un terapeuta o como una herramienta de la naturopatía, en ese caso también es importante comprender lo que es la historia clínica, la exploración y la analítica del paciente. Me gustaría citar a Bernard Jensen, un afanado y minucioso estudioso de la iridología. Él también sabía el valor que había, por ejemplo, en esa foto en los intestinos. Después vamos a ver ese valor importante de que por qué también a mí me apasionó tanto la iridología, o sea, la microbiota, y he estado trabajando en un libro para llevar a cabo esta relación con el iris, ¿ya? Y nuestra microbiota intestinal. De hecho, les traigo un breve escrito de este libro que estoy escribiendo. Bueno, esta cita dice que la iridología es una ciencia por medio de la cual el médico precisa, por las marcas o señales del iris del ojo, las condiciones reflejas de diferentes órganos corporales. En otras palabras, es la ciencia que determina las etapas agudas, subagudas, crónicas y destructivas en los órganos enfermos, mediante el examen de áreas que existen en el iris y en la cual también se pueden ver depósitos de drogas, dificultades inherentes y los hábitos de vida de una persona o de un paciente. Miren qué profundo. O sea, literalmente podemos descifrar a una persona mediante el estudio de su iris. Interesante, ¿no? Pero antes de avanzar en lo que es la iridología, hablaremos un poco de lo que es la historia. La historia nos dice y nos señala que todas las culturas se han interesado en nuestros ojos. La medicina china bien sabe que hay una conexión directa, una relación directa de nuestro organismo, principalmente del hígado, con nuestros ojos. Y es tan sencillo de entenderlo cuando una persona, por ejemplo, tiene una ictericia, como la esclerótica del iris se pone amarilla, ¿ya? Justamente por una enfermedad hepática. O sea, de alguna otra forma es evidente a nuestros ojos cuando se genera un conflicto hepático a través de nuestra visión. Los egipcios, existe lo que se conoce como el ojo de Horus, donde se habla, hay muchas teorías, pero creo que una teoría que a mí me hace sentido era donde los estudiosos, los eruditos, tenían que estudiar muchos años
un ojo primero, o sea, un hemisferio que tenía una relación con un hemisferio, y otro hemisferio, después de otro, de muchos años después tenías que estudiar el otro hemisferio. Y de ahí que este ojo que protegía y que tenía una conexión muy importante, y hay toda una historia mitológica detrás. ¿Ya? Eh, También se sabe que en unos museos de Egipto, hace muy poco lo descubrí, que hay muchas piedras con formas de ojos y con iris pintados. Entonces, y esto es, yo les digo que es hace 3.000 años atrás. Entonces, algo había misterioso o que ellos sabían que dejaron plasmados iris en estas piedras, ¿ya? Lamentablemente no encontré una foto, pero sí esto lo encontré en un documento de valor. Pero bueno, para pasar un poco a la historia moderna, a la iridología moderna, se le atribuye como padre de la iridología a este señor, Ignaz Bock Pexley. Ignaz Bock Pexley es el padre de la iridología, y todo comienza como los grandes eventos, grandes descubrimientos de la vida, con un momento fortuito, importuno, en el cual la literatura, de todos los libros que he leído, la literatura a veces no es tan exacta, pero todas coinciden de alguna otra forma que este joven con 11 años, muy ávido de energía a esa edad, jugando con una lechuza, un búho, se le quebró una patita a esta y él se fijó que inmediatamente le apareció una línea negra a eso de las 6 de la tarde, entendiendo como el iris como un reloj, en el ojo de esta lechuza, ¿ya? Que entre paréntesis también hay libros que dicen que son lechuzas, otros que dicen que son búhos, otros que incluso un chimuelo. Pero no sabemos realmente, pero sí que era uno de estos pájaros con ojos muy grandes y él lo notó inmediatamente. Y lo más increíble de todo, que él se fue percatando de que a medida que iba sanando la patita de la lechuza, en esta raya negra que se había formado empezaron a aparecer ciertos como puntitos negros, o sea, puntitos blancos alrededor, hasta que la pata sanó por completo y quedó una simple manchita negra con unas pintitas blancas o un tejido cicatrizal, si podríamos llamarlo, alrededor de este punto negro. Y esto llamó tanto la atención a Ignaz que se dedicó al estudio de la medicina. Y él ya venía con toda esta idea, él ya sabía lo que quería hacer, él quería estudiar el cuerpo humano, quería entender por qué es eso, le llamó mucho la atención este suceso. Entonces, al estar estudiando, por ejemplo, en su escuela, en el hospital de su escuela, él tuvo la oportunidad de trabajar en la morgue, donde él veía cómo, por ejemplo, habían signos en el iris de gente que había muerto recién por accidente y empezó a hacer anotaciones. Y fue tal que él empezó a manifestar su conocimiento y lo tomaron detenido como rebelde, porque era un conocimiento que era incluso medio esotérico, ¿ya? De hecho, incluso en ese tiempo se le atribuía, por ejemplo, como se divide en 12 partes el iris en una forma radial como para darle más orden, habían personas que le atribuían los signos zodiacales a cada parte, entonces, claro, entró con todo ese misticismo y él fue detenido. Y en la prisión él tuvo la oportunidad de hacer sus estudios, pero con vivos, con personas vivas. Entonces, ahí es cuando él, después ya en 1880, saca su primera publicación, ¿ya? Y 6 años más tarde, él publica esta carta topográfica o este mapa iridiano, en el cual ya él tenía, si nos damos cuenta, varios signos y cuerpos, partes del cuerpo localizadas, ¿ya? Pero este mapa evolucionó a tal punto que es este que vemos acá.
Ya este mapa es el mapa de Dr. Bernard Jensen que vimos recién, y que lo evolucionó y lo fue dejando de una forma más ordenada, y mediante también sus años de estudio. ¿Ya? En este mapa del iris podemos ver cómo justamente todo el cuerpo se organiza dentro de este iris. De hecho, si nosotros, pues, más adelante vamos a ver una imagen, o la primera imagen que vimos, si nosotros podemos ver a una persona parada dentro de estos ojos, ¿ya? En el iris derecho van a estar todos los órganos que son del lado derecho de nuestro cuerpo, y en el lado izquierdo van a estar todos los órganos que están en el lado izquierdo, ¿ya? Al igual como también hay otros, por ejemplo, personajes que se le han atribuido también un poco la ideología holística y ven todo lo que tenga el sentido como con la lateralidad. Por ejemplo, el lado izquierdo tiene más relación con la parte femenina, el lado derecho con la parte masculina. Al igual que algo que un signo, cuando uno ya aprende la ideología y realmente llama mucho la atención, el lado derecho habla de nuestra herencia, ya de nuestra genética que nos dieron nuestros padres, madre y padre, puesto que de ahí viene 50% de cada uno, viene nuestro iris. Y, y resulta que en el lado derecho vemos nosotros nuestra herencia, lo que nos legaron nuestros padres, ¿ya? Vamos a ver si esta herencia fue fuerte, constituida, bien constituida, ¿ya? Y eso lo vamos a ver principalmente por el estado y la composición de las fibras, los colores, los signos que como bien recién mencionábamos. También vamos a poder entender el grado de pureza que tiene la sangre, ¿ya? Y de ahí esa relación tan importante que yo he visto con el estudio de la microbiota. La microbiota se dice que el 60% de los metabolitos que andan, que circundan en la sangre, provienen del intestino. Entonces, de ahí que muchas manchas, signos también se localizan en el intestino. Y respecto a la historia, hay un clérigo, Neil Liljekis, un clérigo sueco, que en el mismo tiempo que Ignaz Bohr-Pexley estaba haciendo sus publicaciones, él también estaba estudiando, pero sobre todo las pigmentaciones con drogas en los ojos, porque él lo vivió en carne propia. Él vivió como por una vacuna que le pusieron, se enfermó tal que después tuvieron que darle toda la vida yodo y quinina. Y el yodo y la quinina mancharon sus ojos, que eran totalmente azules, a ojos que después eran más bien verdes. Entonces él, eso mismo, este mismo doctor, lo hizo estas anotaciones y realmente de hecho, hasta incluso fue mejorando también los trabajos de Ignaz Bohr-Pexley. Entonces, incluso también el otro día, material que estoy juntando, recolectando sobre todo esto, encontré que también el mismo ojo tiene una microbiota ocular en la cual es sumamente importante para mantener este órgano de la visión. O sea, ahí entendemos el valor de lo que decía Pastel, el importante de lo pequeño, ¿ya? Eh, por otra parte, bien dije que en el ojo derecho estaba la parte hereditaria, además de todos los órganos que están al lado derecho. Por ejemplo, vamos a ver el pulmón derecho, vamos a ver el hígado, mayoritariamente se va a ver en el lado derecho. Igual en el izquierdo puede verse una parte del hígado, puesto que el hígado no está literalmente a la mitad de nuestro cuerpo, o sea, sobrepasa la otra mitad. Y en el lado izquierdo vamos a encontrarnos con lo adquirido, ¿ya? Aquí tenemos la herencia, porque lógicamente también el ojo es muy similar al otro, pero en el ojo izquierdo, cuando ya hay muchos más años de edad, se va viendo el paso del tiempo y la perturbación de los malos hábitos. O de los accidentes, de alguna otra forma, eso va pasando. ¿Ya? Entonces, con este mapa es el cual trabajamos los iridiólogos, ¿ya? Y de verdad, cuando uno empieza en consulta a ver el iris y empieza a escuchar el relato o la sintomatología o el motivo de consulta del paciente, realmente uno queda absorto de lo que está viendo en este universo que les muestro.
que son nuestros ojos. A propósito de los ojos. Los ojos. Yo creo que los ojos no es necesario hacerle una gran oda, porque intuimos nosotros el valor que hay en ellos, el valor que hay, como les decía en un comienzo, en una mirada, ¿ya? Por eso a los ojos se les llama la ventana del alma, ¿ya? Los ojos es el reflejo de nuestra personalidad, de quiénes somos, de cómo vemos el mundo. Los ojos, de alguna forma, nos van a decir mucho. O sea, como por eso de ahí viene el dicho que dice, una mirada vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y de los ojos podríamos estar hablando eternamente. Muchas culturas también le hacen honor a los ojos, como por ejemplo la tradición de pintarse los ojos, ¿ya? Por ejemplo, también en la antigüedad las mujeres se usaban gotitas de belladona para hacer crecer la pupila, ¿ya? La pupila de la mujer de por sí ya es más grande que la del hombre, puesto que ella tiene una mirada más espacial, una mirada más completa, mira hacia el horizonte. No así la pupila del ojo, que es más pequeñita, que el hombre es un poquito más introvertido, mira hacia adentro. Lo mismo va a pasar con la mirada de un anciano que todavía tiene energía, tiene fuerza, sus ojos aún van a ser brillantes y van a tener ese gozo por vivir. No así un anciano cuando está ya más bien moribundo y se siente mal. Literalmente sus pupilas se empiezan a achicar y el ojo empieza a opacar. Y es porque quiere decir que de alguna otra forma ya no está conectando con el exterior. Porque los seres humanos a través de los ojos nos conectamos, y no solamente entre los seres humanos, sino que con todas las especies. Entonces, los ojos nos vienen a mostrar el valor que hay detrás de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Una persona que anda siempre triste, se le nota en su mirada. Una persona que tiene felicidad, que tiene gozo, que tiene un objetivo, una misión en la vida, se le va a notar en su brillo en sus ojos. Entonces los ojos lo son todo. Y tanto así que la ciencia misma, en su afán por describir y explicarlo todo, nos encontramos con un estudio científico que cuando yo lo descubrí quedé fascinado, ¿ya? Porque de alguna otra forma, para mí la naturopatía es la combinación de la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna. Entonces, cuando vi estos artículos, me fascina entender también que a pesar de que este afán de la ciencia, pero de alguna otra forma valida un poco esta creencia y esta filosofía, este método de evaluación que nosotros tenemos, ¿ya? Y este estudio dice, los ojos como ventanas del alma. La conducta de mirar está relacionada con la personalidad. O sea, literalmente, ellos trataron de demostrar de que en nuestros ojos, en nuestra mirada, está literalmente nuestra esencia, nuestra forma de ser, lo que está más profundo de nosotros, ¿ya? Que es nuestra personalidad, lo que nos forma, ¿ya? Entonces, de verdad, yo encuentro que es sumamente interesante justamente que hayan este tipo de estudios. Y otro estudio que quizás de alguna otra forma se hizo en el aspecto psicológico, pero llama mucho la atención, que el segundo estudio se llama el punto de inflexión de la animación. ¿Cómo, cuándo y dónde percibimos la vida en un rostro? Entonces, lo que se dieron cuenta que el ser humano tiene una capacidad tremenda de descubrir, a ellos les ponían maniquís y rostros con ojos de humanos. Entonces, le hacían las pruebas y resulta que el ser humano lograba descubrir cuáles eran los ojos humanos. O sea, percibimos eso porque de alguna otra forma estamos
percibiendo lo profundo del otro, siendo que los ojos de maniquí eran casi exactamente idénticos. Entonces, tenemos esa capacidad intrínseca, natural, de percibir justamente lo vivo de lo muerto, en ese caso, es lo que nos explica este segundo estudio. Entonces, yo bien les dije que íbamos a ver algunas citas. Dice, si bien esta cita no tiene un autor, pero de alguna otra forma a mí me hace mucho sentido, y dice que si el ojo es la ventana del alma y sus emociones y sensaciones, el iris es el ventanal por el que se puede observarse el equilibrio corporal y fisiológico del individuo. O sea, vemos toda la parte orgánica, pero no solo vemos la parte orgánica, porque cuando entendemos la ideología y vamos viendo más profundamente, también entendemos parte de la forma psicológica. Muy bien, quien sepa o quien haya estado en clases conmigo, alguno de mis alumnos, si es que estuviera acá, bien sabrá el anillo de neurastenia, un anillo rojizo que quizás más adelante vamos a ver, que también habla de una personalidad más impaciente, pensante, que es capaz de llegar a somatizar, ¿ya? Y que somatiza en el cuerpo, en la parte digestiva. Entonces, también podemos encontrar estos rasgos. Y es porque justamente este brillo, si se dan cuenta, miren esta foto. Fíjense qué otra parte del cuerpo tiene un brillo y que viene un brillo de interno. O sea, literalmente, yo creo que es la ventana del alma, nuestros ojos. Y bien, yo creo que lo saben los enamorados, ¿cierto? Y puse esta frase porque me encantó. Dice, quien sepa ver tu alma a través de tu mirada, sabrá cómo es tu corazón. ¿Cierto? Yo creo que nosotros todos hemos tenido la oportunidad de vivir esto en la mirada de la persona amada, de nuestra familia, los niños. Fíjense que los niños no le quitan la mirada a los ojos de las personas. O sea, a través de los ojos de las personas, de nuestras miradas, estamos creando el mundo, estamos dándole forma. Porque el niño cuando el bebé, cuando está recién nacido, cuando empieza a ver el mundo, le está dando forma al mundo respecto a lo que ve justamente a través de su mirada. Y acá, el texto que les quiero compartir. Dice, la vida es un mar de energías. La comunicación de cada persona fluye desde los ojos. La luz del yo más íntimo se irradia hacia afuera, conectándose y intercambiando su espíritu con todas las criaturas vivientes. Este intercambio de espíritu que brilla de una vida a otra presenta la comunicación más cercana que experimentamos entre nosotros. También recibimos luz del mundo que incorporamos a nuestro ser, cuando nuestra visión del mundo ocurre ante nuestros ojos, momento a momento y cada segundo. Este desfile de luz y color nos inunda bañando cada célula de nuestro ser con energía y vitalidad. Y eso es así. Disculpen mi arrogancia, pero es así, porque hay una literatura de un famoso iridólogo donde él explica cómo nuestro interior y todo nuestro interior, todos nuestros órganos internos maduran gracias a la luz solar. Y él lo hace, los analoga con el maíz. El maíz, los pelos de los choclos reciben la luz solar para madurar al grano. Si nosotros arrancamos un pelo, ese grano no madura. Y es así. Y el maíz, si usted lo corta transversalmente, es igual a un iris en esta relación que nosotros estamos hablando. Entonces, al final del todo, nosotros con una mirada sensata, una mirada de amor o un gesto de bienvenida o una mirada de felicidad, estamos conectando con el espíritu del otro. Así de importante es. Y eso yo creo que usted lo entiende, porque sabemos en el valor de la mirada de un ser amado.
Ahora bien, el iris. Veamos este maravilloso mundo del iris. Iris van a ver como tantas personas hayan en el mundo y el doble, porque tenemos dos iris y no ver un iris idéntico a otro. ¿Ya? El iris, de hecho, ahora se estudia para identificación biométrica, ya eso ya hace tiempo que se utiliza, y literalmente es más exacto que nuestra huella dactilar. ¿Ya? En cuanto al estudio del iris, vamos a tener distintas constituciones. O sea, todos los iris azules van a estar en una constitución, los iris café van a estar en otra constitución, y los iris verdes o colores muy similares al verde van a estar en una constitución mixta. ¿Ya? Este estudio, los colores básicos del iris, podríamos decir que son estos tres, ¿ya? Que el color primogenio del hombre fue el iris café, ¿ya? Pues bien sabemos que nuestros ancestros están en África y son personas que eran de color. Y el iris azul es más bien una modificación genética de los pueblos que migraron a sectores donde casi no había sol, porque el café del iris, lo oscuro del iris se lo da la melanina. La melanina sabemos que es un componente que ayuda a protegernos de los rayos del sol. Entonces, lógicamente, las personas que vivían más cercano al meridiano ecuatorial, lógicamente, con mayor contacto al sol, son más oscuras para justamente generar una protección. Entonces los países, las personas, los pueblos que migraron a sectores, por ejemplo, de países nórdicos, donde el día dura muy poco, justo a poco a poco fueron perdiendo el pigmento. Y tanto así que cada vez se iban haciendo más azules los ojos. ¿Ya? Y esto tiene una razón de ser por la estructura del ojo, pero si se dan cuenta, el azul se acerca mucho a la luz. O sea, quiere decir que de alguna otra forma, no quiere decir que sean más iluminados los de esas zonas que los de acá, no, sino que el cuerpo se va como iluminando de alguna otra forma, o reflejando, no sé si me capta. Entonces, el estudio de las constituciones nos van a ayudar para saber, por ejemplo, que las constituciones linfáticas van a tener una tendencia, o sea, van a tener una cierta predisposición a tales enfermedades, ¿ya? Principalmente van a tener tendencia a enfermedades que tengan que ver con el sistema linfático, ¿ya? Porque estos iris se les llaman iris hidrogenoides o linfáticos, que de alguna otra forma tienen relación con la linfa, con el agua, ¿ya? No así como las constituciones hematógenas, que estas constituciones van a tener más relación con la sangre, de ahí viene hematógena, ¿ya? Y sus enfermedades van a tener más relación con la sangre, problemas de varices, etc. Y el mixto es una mezcla entre ambos, pero también puede haber una relación más biliar también, un componente más biliar, ¿ya? Y lógicamente, si la tendencia es más hacia el verde o hacia el azul, estos mixtos van a tener esa tendencia o esa predisposición patológica, o si son más cafés, hacia los cafés. ¿Ya? Entonces, esto para nosotros es sumamente importante porque sabemos cómo abordar el tratamiento de estas personas, cómo dirigir el tratamiento en cuanto a lo que necesita cada persona. Por ejemplo, en el caso de los azules tienen que tener mayor cuidado del sistema inmunológico, ya cuidarse de los lácteos, mantener un ejercicio porque necesitan de alguna otra forma eliminar toxinas ya de manera más fácil y expedita, ya como igual también tenemos personas que son más con neurógenos, ya que también ellos van a necesitar más del relajo, de la concentración, de un trabajo con el estrés. Y así, simplemente con esta imagen se da cuenta que la valiosa herramienta que tenemos como guía para un terapeuta. Ya, el iris
es, como bien les dije, el ojo como tal, el iris es el órgano o el tejido orgánico más complejo que está en conexión con el exterior. Su función principal es regular, desde un punto de vista fisiológico y anatómico, regular la entrada de luz a través de la pupila, ¿ya? Bien sabemos cuando nosotros nos ponemos a la luz, se produce una miosis, o sea, se achica la pupila, puesto que no, para que no entre tanta luz y no vaya a haber un desprendimiento retinal, ¿ya? Porque no puede, mucha luz puede desprender la retina, así de fuerte. Por eso el músculo, el iris, tiene una cierta musculatura, un tipo de musculatura circular que va a ayudar a cerrar el ojo, que va a ser mucho más fuerte que la musculatura que lo va a abrir, porque es mucho más importante protegerse que abrirlo, ¿entiendes? Entonces el iris es el segmento anterior de la membrana vascular o el coroides. Ya presenta relieves radiales, puede tener diversos colores, azul, pardo, verde, negro, etc. Y está desperforada en el centro por la pupila. Bueno, todas las fibras y todos estos filamentos que tiene el iris están relacionados cada uno con partes de nuestro organismo por medio del cerebro y el sistema nervioso, ¿ya? El ojo es una extensión de nuestro cerebro, literalmente, ¿ya? De hecho, el iris procede de las capas embrionarias, tanto del sistema simpático como parasimpático, ¿ya? Entonces, por medio de la función del iris vamos a tener dos objetivos. Por un lado, transmitir al interior todo aquello que percibe en el mundo externo, y por otro lado, exteriorizar las imágenes del mundo interno y el estado real del mismo, ¿ya? Acá podemos ver en esta imagen cómo, por ejemplo, ambos sistemas, como le mencioné bien, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, están en estrecha relación con el iris. Entonces, el iris está conectado directamente con el nervio óptico con los tálamos ópticos, el tálamo óptico con todo el sistema nervioso, con todo el sistema, con la médula espinal y con todo el sistema nervioso periférico. Entonces, se están recibiendo impresiones constantemente de el iris. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando muestran esa imagen que al niño, a la persona, el doctor les pega en la rodilla y ésta se mueve y ven un reflejo o alumbran los ojos. Bueno, un dolor muy intenso va a hacer que se produzca una midriasis, una dilatación de la pupila. Si yo me pego intensamente muy fuerte y miramos el ojo de inmediato, va a crecer, ¿ya? Asimismo también, por ejemplo, como alguna droga puede hacer que se abra el ojo, ¿ya? O también, por otra parte, cuando excitamos, por ejemplo, un órgano, principalmente, también esta puede achicarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo, si un futbolista, por ejemplo, tiene una lesión en la rodilla, a eso de las 6, por ejemplo, como vemos en la imagen, tiene una lesión a los 18 años, ¿ya? Ahí se va a generar una pequeña marca, ya muy suave quizás, que va a ser casi inmediata. ¿Y qué es lo que pasa? Que después eso va a mejorar, va a cicatrizar, el futbolista va a seguir. 3, 4 años después vuelve a tener otra lesión en la misma rodilla y se agudiza un poquito más la marca. Después tiene 3, 4, 5 lesiones y de adulto esta persona ya tiene una artrosis en su rodilla y ahí es cuando ya va a tener un grado mayor en la marca de las 6 en la rodilla. Entonces, al final se están enviando señales nerviosas constantemente que van a mostrar que esa zona está de alguna otra forma está debilitada. Y así con todos los órganos de nuestro cuerpo, y no solo desde un punto de vista nervioso, sino que también la nutrición del órgano. Cuando nosotros vemos descoloraciones en el ojo, vemos que hay un órgano que no está bien nutrido, ¿ya? O un órgano que está muy excitado, compensando lo que no está haciendo el otro. Es muy típico, por ejemplo, muy común
de que bien los médicos saben que existe lo que es problemas de tiroides subclínicos, y resulta que muchas veces los exámenes de sangre, por lo general, no arrojan un problema. Pero bien vemos en el iris cómo en un ojo hay un signo muy importante y en el otro no. Esto quiere decir que hay un lóbulo que está compensando al otro. Por eso los niveles hormonales después aparecen normal. Pero no es bueno que uno compensa al otro, porque todo lo que está en hiperactividad, tarde o temprano, va a haber una atrofia de ese órgano, y ya cuando estén los dos lóbulos de la tiroides debilitados, lógicamente esta persona ya va a tener un problema de tiroides severo que quizás puede ser que sea muy tarde para resolver. De ahí que esta herramienta es fundamental para prevenir. Lo mejor que hay que hacer para la salud es prevenir. Esto, estimados, es medicina preventiva. Esto es lo que hace la naturopatía. ¿Ya? La naturopatía lo que hace es prevenir la enfermedad, entonces por eso es sumamente importante como una herramienta semiológica del naturópata. Sí, la ideología se usa mucho como herramienta semiológica, por ejemplo, de la homeopatía, que va muy de la mano. O sea, muchos famosos ideólogos homeópatas trabajan con estas dos disciplinas, ¿ya? Yo tengo el honor de que mi padre lleva casi 40 años en esto trabajando, y de él en parte he recibido este legado, que muy orgulloso y contento me siento, ¿ya? Entonces dice que los filamentos del iris corresponden a terminales nerviosas de los tejidos orgánicos, y cualquier alteración refleja una anomalía en los mismos, ¿ya? Lo que les explicaba recién. Entonces el iris podría ser comparado como una red de telecomunicaciones capaz de manejar un sinfín de datos informativos, información, ¿ya? Y que a través de todas estas fibras de alguna otra forma que forman como un esqueleto, es que también se va a expresar. Y una relación muy importante, hay una consigna en la iridología y en todos los iridólogos, que es el valor, y que hoy en día la ciencia también lo dice así a través del estudio de la microbiota intestinal, y todos los precursores de las medicinas naturales. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo que las enfermedades partían en el intestino, y hay una consigna en la iridología que hay un nivel de importancia desde adentro hacia afuera. Y existe lo que se conoce la corona nerviosa en el iris, que es la que vamos a ver acá a la derecha, donde, si se dan cuenta, hay como un cordón. Esto se le llama corona o banda nerviosa autónoma, ¿ya? Esta banda nerviosa va a reflejar el estado del intestino. Jensen dice que no es que nosotros veamos el intestino, sino que esta banda nerviosa lo que va a reflejar es la pared intestinal. Y por deducción vamos a saber que en esa zona el colon tiene algún desperfecto. En la imagen de la izquierda, en este mapa de ideología holística, refleja, podemos ver, y bueno, en las clases, cuando yo he visto ahí, quizás se ve mayoritariamente de una forma más perfecta, cómo justamente vemos todo este intestino, cómo puede estar desarrollado, cómo el nivel de suciedad que pueda tener, ya el nivel de su función orgánica, química, ¿ya? Y si se dan cuenta en la imagen del medio, cómo está todo conectado, todo el intestino está conectado, es increíble cómo vemos de pronto en esta corona nerviosa, vemos malformaciones y que tienen estrecha relación con el órgano reflejo, y es el motivo de consulta que viene la persona, así de interesante es. Bueno, ya llegando un poco al final, en conclusión decimos que todas las partes y órganos del cuerpo se encuentran representados en el iris del ojo y tienen un área bien definida. El iris tiene un número inmenso de diminutos filamentos nerviosos que a través del nervio óptico, del tálamo óptico y del sistema nervioso simpático y de la médula espinal se encuentran conectados con todos los nervios del cuerpo, de los cuales reciben sus impresiones. Los filamentos nerviosos, fibras musculares y diminutos vasos sanguíneos de diferentes áreas del iris registran los cambios de condición en las partes u órganos del cuerpo correspondiente. También cabe señalar
que la importancia de la evaluación iridiana viene determinada por una evaluación de conjunto. El ser humano es una unidad, ¿ya? Y su única función es la vida, ¿ya? Y esta unidad está integrada por un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual y el cuerpo físico, ¿ya? Y no olvidar también el emocional y la mente, el psicoemocional, ¿ya? Entonces, esta manera de ver al individuo como una unidad funcional, como un todo, y por ello se observa, y esto es lo importante, qué órganos y qué partes más afectadas, y por tanto son las que se deben ser tratadas en primer lugar, idealmente mediante técnicas naturales, para promover y poder estimular la inmunidad natural y, por qué no decir también, la fuerza vital, que bien los homeópatas saben de eso. Entonces, la iridología justamente aborda al ser humano de una forma totalitaria, ¿ya? Y individualizada. Finalmente, también la naturaleza nos muestra esto, nos muestra esta relación que existe entre el iris, entre el ojo y el cuerpo, ¿ya? Un ejemplo conocido es el camaleón. El camaleón va a cambiar de color según cuál sea la luz recibida en sus pupilas. La pupila del camaleón es la que le va a mandar el mensaje al cuerpo de que tome una cierta tonalidad. Si nosotros ponemos un camaleón al medio de un pastizal y al otro lado de pura tierra, para un lado el camaleón va a ponerse verde porque se va a reflejar por el color dominante, y para el otro lado se va a poner de un color más café. Así de increíble. La naturaleza misma nos explica eso. Y algo más increíble aún, y que lógicamente tiene que ver con una parte más poética de entender la naturaleza de los ojos. Hay un autor que señala que el grado de pureza de los ojos va a estar dado con el grado de libertad que tiene la especie. La especie, mientras más silvestre, más conectada con la naturaleza, más libre sea, más puro va a ser su ojo. Fíjense, los gatos tienen iris que son bastante puros. De hecho, es muy pequeñito los signos que tienen en la zona digestiva, la zona interna más cercana a la pupila, es muy pequeña porque igual el gato de alguna otra forma a veces se alimenta de la comida que le pueda dar un ser humano. Imagínense, si nos damos cuenta, el gato también es bastante libre, o sea, el gato es mucho más independiente a diferencia del perro. Y acá vemos un ojo de un perro que, si se dan cuenta, ya tiene muchos signos. Y es porque el perro tiene una dependencia mayor de nosotros y está más adaptado a nuestro tipo de vida, ¿ya? Pero fíjense, y no así, un ave. El ave casi ni presenta signos en su iris. Es porque tiene un grado de libertad tal que está conectado con la naturaleza. Y esa es la invitación de la iridología, al igual que la naturopatía, es volver a nuestra naturaleza. Si queremos saber cómo está nuestro organismo, podemos estudiar la iridología, podemos observar, ir a un iridólogo, hacernos un chequeo para saber cuál es la hoja ruta que yo le voy a dar a mi cuerpo, por dónde tengo que dirigir mi salud, por dónde tengo que encaminar los procesos que tengo que sanar de la enfermedad. Y con esto, lógicamente, voy a ser más libre, porque quieran o no, la enfermedad, el miedo, este velo de la inconsciencia, de la falta de conocimiento, nos nubla. Entonces, la ideología, al igual que las ciencias naturales, estimados, nos vienen justamente a mostrar esta libertad. Muy bien Bach lo decía, que teníamos que ser libres, libres de otras personas, de las circunstancias, pero sobre todo libres de nosotros mismos. Y por ende, los invito a eso, a encontrar su libertad, a empoderarse en sí, tomar control de su salud, acercarse a la naturaleza, y la propia naturaleza le mostrará lo bonito y lo hermoso que hay detrás de esta libertad. Gracias.